Y eso está destinado a todos aquellos que muchas veces nos deprimimos, nos entristecemos por los problemas, por las noticias a veces o las dificultades que vienen a nuestras vidas, a veces de sopetón, vienen diariamente, nos sorprenden. Algo sucede en nosotros y experimentamos un bajón, experimentamos un hundimiento espiritual, ¿no? Por favor, me avisan cuando ya esté en pantalla, porque es importante que nos demos cuenta, pues, de que tenemos un Padre amoroso que sabe y conoce cómo es nuestro corazón. Conoce cada uno de nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y sabe cuando nosotros estamos alto, estamos en un lugar de gozo, de alegría, de felicidad, de satisfacción. Podemos ir a cualquier lugar y hacer cualquier cosa, pero también hay momentos cuando nosotros nos encontramos débiles, tristes. Nadie me avisó que ya estaba. Gloria a Dios. Dios nos ama en tiempos de crisis. Y hay una gran declaración, ¿no?, que es el corazón de la Biblia, y está en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tan solo la Biblia se resumiría en un versículo, creo que este sería el versículo. Este sería esa esencia que nos muestra la magnitud del amor de un padre hacia sus hijos, hacia nosotros, hacia la humanidad entera, para que no estemos lejos de Él. Él quiere que estemos cerca de Él, pero a pesar de tener semejantes declaraciones como esta, es normal muchas veces en muchos de nosotros que experimentemos bajones muy fuertes, muy grandes. ¿Cuál es el significado de la palabra depresión? La palabra depresión viene del latín depressus o deprecio, que significa derribado, abatido. David decía en circunstancias que pasó: Señor, mi alma está abatida. Me siento abatido, derribado. La palabra latina depressus está compuesta del prefijo de, que significa decaimiento, y del verbo premere, que significa presionar, como algo que se siente empujado o presionado hacia abajo. Mire, así que significa algo como presión de arriba hacia abajo que nos hace decaer. Eso significa depresión. Es un hundimiento en sentido moral. Estoy con la moral baja, decimos a veces, y eso puede llegar a extremos, ¿no? Muy baja, ¿no? Es como cuando presionamos un botón, ¿sí? Nada más que en este caso el botón somos nosotros y nos sentimos presionados de arriba hacia abajo, como algo que nos quiere hundir, que nos quiere aplastar literalmente. Nos sentimos abrumados o aplastados por algo, ¿sí? Por alguna circunstancia, algo que ha sucedido. Datos estadísticos: la depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que afecta a 350 millones de personas en el mundo. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad. Cuando las personas nos deprimimos, pasamos a un campo de discapacidad. ¿Por qué? Porque no podemos hacer lo que quisiéramos hacer. Nuestras potencialidades y capacidades se reducen al mínimo. Pudiendo hacer muchas cosas, eso estaría al lado opuesto de la declaración de Filipenses 4:13, ¿no?, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la depresión nos inhabilita para hacer todas las cosas. No quiero hacer nada, no quiero ver a nadie. ¿Cuántas veces hemos pensado, hemos dicho eso? Me voy a quedar en mi cama todo el día, ¿verdad? Sucede. Dice: y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. La morbilidad es la cantidad de personas que enferman en el mundo, que se sienten enfermas. ¿La depresión es como una enfermedad? Sí. En el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. Es verdad, cada año se suicidan más de 800,000 personas. Esto era un dato de hace 2 años atrás. Imaginemos cuánto estará en el día de hoy.
suicidios por causa de la depresión. Siguiente, la depresión afecta más a la mujer que al hombre en proporción. Es de 3-1, imagínense. Aunque la mayor incidencia de suicidios consumados corresponde a varones. O sea que los varones, si bien son afectados menos, llegan más rápido a extremos. La mujer es afectada más, pero es más fuerte para soportarlo también, para soportar las depresiones. La prevalencia es mayor en mujeres casadas que en solteras. Las estadísticas muestran que el mayor grueso de afectados está entre los 20 y los 50 años, pero que se registra un incremento en segmentos de menor edad. Cada vez más jóvenes se deprimen. Incluso niños se deprimen también en la actualidad. En los últimos datos, bueno, decimos últimos porque esto fue de hace tiempo atrás, estamos hablando del 2015 a 2018, pero teníamos estos datos. Indican que a lo largo de 2015 se registraron 2.100 suicidios en Bolivia. En este último año se quitaron la vida 6 personas más que en 2014. Eso significa que en Bolivia se suicidan 6 personas promedio cada día. Cada día 6 personas se suicidaban desde el 2015 al 2018. Habría que ver, no he logrado encontrar datos actuales 2022. Este 2018 el número subió a 1.326 suicidios. La tasa de suicidios en Bolivia es de 18,49 personas por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media de suicidios a nivel mundial, que es de 9,56. Es decir, que en Bolivia al 2018 había muchos más suicidios que la media mundial. ¿Por qué será? ¿No? Datos estadísticos en la iglesia. Para muchos suena contradictorio que un cristiano sea víctima de depresión. ¿Vamos conmigo? Sí. Pero la realidad es que, de acuerdo a la organización Grupo Barna, 70% de pastores cristianos evangélicos luchan constantemente contra la depresión. Wow. Ahora, conociendo esta estadística en personas con estabilidad y liderazgo espiritual, estamos hablando de pastores que se deprimen, cantidad elevada, 70%, es decir, de cada 10 pastores, 7 se deprimen, experimentan periodos de depresión. Imaginemos la cantidad de feligreses que padecerán dicha enfermedad. ¿No? Todos nos deprimimos alguna vez. No diré en este momento, levante la mano quien no se haya deprimido, pero creo que podemos hacer un examen y ver que en algún momento sí hemos estado tristes, hemos estado decaídos o hemos llegado a un extremo de no querer saber de nada ni de nadie en periodos de nuestra vida. Esa es la depresión. Ahora, hay tipos de depresión. Vamos a ver 3 tipos de depresión: depresión reactiva, depresión endógena, depresión orgánica. Ha habido 3 tipos de depresión. ¿Cuál es la depresión reactiva? La depresión reactiva es un tipo de depresión normalmente que parece coincidir con un acontecimiento adverso de la vida, tal como la muerte de un ser querido, el divorcio, desavenencias conyugales, problemas económicos, problemas de desempleo. Tal vez es lo más común, ¿no? Sucede algo nos pasa, algo fuerte viene y ¡pum!, nos derriba. Una mala noticia, ¿no? Nos despidieron del trabajo, una enfermedad fuerte que le vino a un ser amado, un ser querido, una mala noticia, un diagnóstico médico terrible, algo así, ¿no? Que viene, y esa es la depresión reactiva. Reaccionamos a la mala noticia, reaccionamos a la circunstancia adversa, ¿ok? Probablemente es lo que muchos padecemos. Ahora vamos a la siguiente, la depresión endógena. Mire lo que dice aquí. Estas depresiones no son desencadenadas por ningún acontecimiento externo. Simplemente se abalanzan sobre la persona afectada. También puede hallarse genéticamente predispuestas o ser de origen hormonal. De pronto, ¿por qué estás deprimido? No sé. Todo bien, no ha pasado nada, no he recibido ninguna mala noticia, pero estoy deprimido. Algo sucede en mí. ¿Sí? Podríamos nosotros como cristianos decir que esta depresión, que la ciencia le llama endógena, puede tener causas espirituales, ¿sí? Espirituales.
un espíritu de depresión. Está ahí afectando. ¿Por qué? Tengo mi familia que me aman, mis hijos están saludables, están bien, tengo estabilidad económica, pero estoy deprimido. Es algo como inexplicable. Podría deberse también a una predisposición genética, algo hormonal, dice la ciencia, ¿no? Pero puede darse también por aspectos espirituales. Alguno o alguna podemos experimentar alguna vez depresiones sin ninguna causa aparente, pero estamos ahí sin ganas de nada. Es terrible. Y esto lleva una culpabilidad a veces, ¿no? Una culpabilidad. La mamá está deprimida, no sabemos por qué, pero ¿qué tenemos que hacer cuando una persona está deprimida? Solo amarla, solo acercarnos, no juzgarla, no preguntarle, no decirle por qué. Simplemente hacer lo que Dios hace con nosotros. Estar con nosotros, abrazarnos y decirle que le amamos a esa persona. Eso es lo único que necesita una persona que se encuentra así, deprimida. Orar por ella, por supuesto. El tercer tipo de depresión es la depresión orgánica. Esta es una conducta depresiva asociada muchas veces a una lesión cerebral, a algo físico, ¿sí? O a la acción de ciertos fármacos. Cuando tomamos medicamentos fuertes, estos llevan muchas veces a un estado de depresión. Esa es una depresión orgánica, ya conducida por una lesión cerebral, conducida por la acción de ciertos medicamentos que la persona puede estar tomando por mucho tiempo, etc. Entonces, no se olvide, esos tres tipos de depresiones existen en todo el mundo. Millones de personas son afectadas, no solamente en el mundo, también en la iglesia, también nosotros los cristianos nos deprimimos. ¿Será eso bíblico? La pregunta, ¿no? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Leamos declaraciones de Job. Job 3:9. Oscurezcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Decía Job. ¿Qué clase de depresión era esta? Depresión reactiva, obviamente, por lo que le había venido, ¿no? Por lo que le había sobrevenido. Perdió todo lo que tenía, perdió la salud, perdió sus hijos. Lo único que le quedaba era la vida. Lo único que le quedaba. Y estaba deprimido, quería morirse, sí quería morirse. Estaba deprimido Job. Verso 23. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? Y a quien Dios ha encerrado. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Esa era una de las torturas más grandes que tenía Job. Más allá de los dolores que él sentía, lo que atormentaba su alma era no saber por qué Dios le estaba haciendo eso. Y a veces también nos pasa a nosotros eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y seguimos preguntando. Mire, Job preguntó tanto durante 40 capítulos de su libro. Preguntó por qué, y al final tapó la boca y dijo: he hablado, pero ahora me callo, porque Dios es infinitamente más sabio y Él sabe por qué. Amén. Él sabe por qué, y creo que nosotros debemos descansar en su sabiduría. Y aunque no entendamos el por qué pasan ciertas cosas, como la partida de un ser querido, por ejemplo, aunque no lo entendamos ese momento, un día Dios nos dé la gracia de entenderlo. Nos dé la gracia de entenderlo. Comentarle que gracias a la partida de mi suegra, en ese momento era la mamá de mi novia, mi esposa actualmente, gracias a que ella partió a la presencia del Señor, toda la familia nos acercamos a Dios. Y ahora aquí estamos predicando los hijos. Bueno, estamos en el proceso, ¿no? Pero Dios siempre tiene un propósito y todo obra para bien a los que amamos a Dios. Alguien diga amén. Den un aplauso al Señor esta mañana. Despierte, aleluya. Mire lo que dice ahí en la última parte. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos? O sea que Job se sentía aplastado por Dios, literalmente, oprimido por Dios. Eso es depresión, definitivamente, ¿no? Por la definición que hemos leído. Algunos otros ejemplos de personajes en la Biblia que atravesaron depresión. Mire esa lista. Siguiente, por favor. Mire esa lista. Agar,
Ana, Raquel, Noemí, la viuda de Sarepta, Moisés, Saúl, David, Salomón, Elías, Nehemías, Job, Jeremías, Juan el Bautista, Judas Iscariote, Pablo, entre otros. O sea, muchísimos héroes de la fe se deprimieron, se entristecieron, quisieron morirse. Sí, veamos ejemplos. Moisés, Números capítulo 11, versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? O sea, ¿por qué me has hecho mal?, le decía. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este peso sobre mí, de todo este pueblo sobre mí? O sea que Moisés se sentía abrumado por esa carga, o sea, oprimido, empujado hacia abajo, pero por la carga de todo el pueblo que tenía que llevar adelante. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? Verso 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía, decía Moisés. Y si así lo haces tú conmigo, te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, que no vea yo mi mal. Que yo no vea mi mal, dice, ¿no? Entonces así se sentía Moisés. Mire, David, vamos a ver a David. David en el Salmo 6, verso 6, para acordarse, ¿no? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. El mismo David en el Salmo 42, en la primera parte, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? David en el Salmo 69 dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma, estoy hundido. Deprimido es eso, ¿no? En cieno profundo, donde no puedo hacer pie, he venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. O sea, David clamaba y no escuchaba respuesta. Y a veces sucede, hay periodos prolongados de espera. ¿Cuánto tiempo vamos esperando la respuesta de Dios y aún no? Pues David también lo pasó. Y no solamente él, muchos personajes de la Biblia. Y él estaba ronco de tanto llamar a Dios y no escuchar su respuesta, pero Dios estaba ahí. Dios estaba ahí con David, aun cuando David no podía escucharlo, aun cuando nosotros no podemos escuchar a nuestro Dios o no recibimos su respuesta. Dios está ahí, tengamos la seguridad. Verso 4: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. David sentía también la carga de un pueblo y decía: este pueblo me mira porque yo soy su rey, ¿no? Entonces decía: Señor, ellos confían en ti, que esta causa que yo estoy atravesando no sea un problema para que tu pueblo siga confiando en ti. A veces nosotros como padres también llevamos la carga de nuestros hijos, ¿verdad? Y decimos: Señor, yo estoy triste, deprimido, estoy decaído, me siento, y mis hijos están sufriendo por lo que yo estoy pasando. No solo mis hijos, las personas que me rodean también están sufriendo por el dolor que yo estoy sintiendo. Porque por amor de ti sufro afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Mire, Elías, capítulo en Primera de Reyes 19:3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y mire, dice ahí:
y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Eso es lo que hacemos cuando nos deprimimos. Solo queremos dormir y no despertar. Queremos solamente dormir. Todo el día podemos estar durmiendo. Pues lo mismo pasó con Elías. Y déjame decirte que este Elías, episodios antes en la Biblia, un capítulo antes podemos decir ahí en la Biblia, estaba en el monte Carmelo desafiando a 450 profetas de Baal y viendo la gloria de Dios descender y respaldarlo. Pero al momento siguiente estaba deprimido. Elías, ese hombre de Dios, ese siervo de Dios, ese ungido de Dios, estaba deprimido después de haber visto la gloria de Dios descender delante del mismo de manera sobrenatural. Entonces, como humanos, atravesamos periodos de depresión. Ok, siguiente. Pablo en Romanos capítulo 7, verso 13. Luego dice Pablo: lo que es bueno vino a ser muerte para mí, pregunta. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Verso 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Pero dice Pablo, mire, pero yo, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Y cuántas veces nos culpamos a nosotros mismos? ¿Por qué caer una vez más? ¿Por qué otra vez en lo mismo? ¿Por qué no puedo salir de esto, Señor? ¿Por qué no puedo con mi carácter? Y otra vuelta he lastimado a quien no quería hacerlo. Y nos condenamos y nos culpamos. Y en estas palabras de Pablo encuentro una lucha en su interior también, como cualquiera de nosotros. ¿Qué le parece? En 2 de Corintios capítulo 7, Pablo también dice: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. Por todas partes estaba siendo bombardeado Pablo. ¿Cuántas veces habrá sentido esa tristeza y ese dolor este apóstol? Examinemos las causas. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés se sintió sobrecargado y agotado por tanta responsabilidad sobre sí, ¿verdad? Tenía ¿cuántas? Millones de personas que estaban detrás de él. Se sintió así. ¿Qué pasó con David? Se sintió muy atacado y criticado por sus enemigos, y también sintió temor de ser tropiezo para quienes confiaban en él. Sí, cosas que sentimos también nosotros en otras medidas, en otras proporciones, pero lo sentimos. ¿Qué pasó con Elías? Se sintió abandonado por Dios al ser su vida perseguida a muerte. ¿Cómo Dios estaba contigo en el monte Carmelo viendo el fuego descender y ahora me persiguen para matarme y tú no haces nada? En otras palabras, ¿no? Elías se sentía así. ¿Qué pasó con Pablo? A pesar de ser uno de los apóstoles más reconocidos, es evidente que libraba una constante lucha interna con sus miedos y sus temores. Ahora ya hemos visto las causas. Veamos cómo Dios responde a cada uno de ellos, porque Dios no se queda ahí. Dios nos da la salida en cada uno de nuestros problemas. Moisés, ¿cómo respondió Dios? Moisés en Números capítulo 11. ¿De dónde conseguiré yo carne? Hemos leído, ¿no? Para dar a todo este pueblo, porque lloran diciendo: danos carne para comer. Hemos leído hasta el 15 que decía: dame muerte si no haces algo, ¿no? Si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Ahora, versículo 16, miren lo que le dice Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Mire, Dios estaba esperando de alguna forma que Moisés se sienta así
para que venga Dios, para que ponga a él su causa y Dios le dé la salida. En cualquiera de nuestras depresiones vamos a encontrar un Dios que nos va a dar la salida y nos la va a dar conforme a su palabra. Amén. Él nos da el camino, nos muestra el camino a seguir. La Biblia es la luz para nuestro camino. Tu palabra, dice, ¿no? Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Nos da la dirección. Así Dios le habla a Moisés y le dice: tranquilo, Moisés, tú no vas a morir. No es tu tiempo todavía. Mire que es necesario, o mira que es necesario que tomemos del espíritu que hay en ti y designemos líderes que te ayuden a llevar la carga. Hay una salida para todo. Eso es lo que estamos viendo. David decía en el Salmo 6: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, ¿no? En el Salmo 124, en la Nueva Traducción Viviente, miren lo que dice el mismo David. ¿Qué habría ocurrido, dice David, si el Señor no hubiera estado de nuestro lado? Pregunta. Que todo Israel repita: ¿qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado cuando nos atacaron? Nos habrían tragado vivos en el ardor de su enojo. Las aguas nos habrían envuelto, un torrente nos habría inundado. Así es, las impetuosas aguas de su furia nos habrían ahogado hasta la vida misma. Pero en el versículo 6 dice: alaben al Señor, quien no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Aunque David no lo veía, David estaba abatido. Decía: Señor, ¿hasta cuándo te llamo y no respondes? Pero Dios, aunque no decía nada, estaba ahí protegiendo y cuidando. Y David no se daba cuenta. Y eso nos pasa a nosotros. Señor, ¿por qué me viene tanto mal? ¿Por qué? ¿Por qué me salen mal todas las cosas, Señor? Y no nos damos cuenta de que Dios permite que pasen ciertas cosas para nuestro bien, sí, pero otras cosas mucho más terribles que Satanás quisiera que nos pasen, Dios no le permite. Dios no le permite. Le dice: hasta aquí nomás tú puedes obrar. Yo estoy protegiendo, yo estoy cuidando, dice el Señor, porque Él es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso a ese Rey que está ahí, aunque nuestros ojos no le puedan ver. Así es el Señor. Él no permite que nuestros enemigos nos despedacen como quisiera, porque el enemigo no ha venido sino a robar, a matar y a destruir. Él quiere ver nuestra familia destruida. Él quiere vernos derribados, no solo derribados, destruidos. Pero Pablo decía: estamos derribados, sí, pero no estamos destruidos. Amén. Nos levantamos de nuevo. Cada día es una nueva oportunidad para levantarse, porque el Señor da una nueva misericordia para la jornada. Den un aplauso a ese Dios. Qué bueno es nuestro Padre. El verso 7 sigue diciendo David: escapamos como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y somos libres. Aleluya. Nuestra ayuda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Así es. Toda prueba, todo desierto tiene su fin. Dios estaba ahí cuando David estaba en su cama, enronquecido de llamar. Estaba ahí, pero decía: aún no es el tiempo. Aún no es el tiempo. Si nosotros tan solo respetásemos esa soberanía divina, no, porque a veces decimos: no, Señor, ya no más, voy a hacerlo a mi modo, porque ya esperé tanto tiempo y no pasa nada. Entonces voy a ver la forma, no sé lo que voy a hacer, pero tú no estás ahí para responderme. Pero no, eso es lo que pasó, por ejemplo, con Agar, ¿no? Con Abraham, con Sara. No concebía Sara, no concebía. Ya, que tenga Abraham hijos de mi sierva Agar. Producto de eso, tanto problema ahora en la nación de Israel con las naciones musulmanas, ¿no es cierto? Los árabes, qué sé yo, por malas decisiones que tomamos cuando decimos: no, lo voy a hacer a mi manera, a mi modo.
Nuestra ayuda viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, termina diciendo David. ¿Qué pasó con Elías? Ya vemos cómo Dios le dio la respuesta a Moisés, le dio la salida a David. Veamos qué pasó con Elías. Viendo pues el peligro, se levantó, se fue a salvar su vida, vino a Berseba. Bueno, esto ya hemos leído, ¿no? Basta ya, decía, oh Jehová, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Y se quedó dormido. Pero mire, el versículo 5 dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Mire, aquí hay algo importante. Episodios antes de esto que estamos leyendo, Elías estaba en un tiempo de sequía. Y dice que cuando las provisiones se acabaron, Dios utilizó a cuervos para traerle comida a Elías. Esto es de episodios antes de esto. A cuervos, ¿no? A aves de rapiña, no sé, a aves que tal vez no son las más hermosas, digamos así, ¿no? Cuervos. Elías estaba siendo sustentado por esos cuervos que le traían alimento. En esta ocasión, Dios mandó a sus mismos ángeles para sustentar a Elías. Ahora, ¿por qué? Elías quería morirse y el mensaje de Dios era para Elías: Elías, yo te amo, tú eres especial para mí. ¿Te das cuenta? Cuando Elías estaba fuerte y firme, lo sustentaba con cuervos. Pero cuando nosotros estamos decaídos, deprimidos, Dios nos abraza, no nos condena, no nos juzga, no nos dice: tú eres digno de muerte, ¿cómo te vas a deprimir? No, no es así el Señor. Dios viene y te abraza y te dice: yo te amo, tú eres especial para mí. Sé que estás aquí queriendo morirte, sí, yo sé lo que estás sufriendo, pero yo aún así te amo y te abrazo y te levanto y no te condeno, porque yo no he venido a condenar, dice el Señor, yo he venido a salvar. Yo he venido a levantarte de nuevo. Den un aplauso al Señor por ese amor tan grande que nos tiene. Versículo 6. Entonces él miró y he aquí en su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, ¿no? Y volvió a dormirse Elías. Y volviendo el ángel la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. No una vez vino el ángel, vino por segunda vez y lo atendió también. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús estuvo 40 días en el desierto. Tuvo hambre, dice la Biblia, fue tentado por Satanás, venció a la tentación con la misma palabra de Dios, y pasada la prueba vinieron ángeles y le servían al Señor. Amén. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Son espíritus ministradores, dice la Biblia, los ángeles, enviados a favor de los herederos de la salvación, que somos tú y yo. Amén. El Señor manda a sus ángeles para fortalecerte en el tiempo de la prueba. En vez de condenarte, el Señor te levanta y te fortalece. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestro cónyuge? A veces lo juzgamos, la juzgamos. Sí, decimos: ay, otra vuelta, estás deprimido, deprimida. ¿Hasta cuándo pues? Si todo está bien, ¿por qué? No seamos como el enemigo, seamos como Dios. Amén. Solamente estemos ahí, solamente abracemos, solamente oremos, solamente amemos, nada más. Que el Señor es el que nos da la salida, como vemos, a cada una de las circunstancias. Verso 5. Ahora vamos con Pablo en Corintios, 2 Corintios 7:5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Eso es lo que sentía Pablo. Versículo 3 de 2 Corintios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En sus temores y conflictos,
Pablo era consolado por Dios. Amén. Ya el Espíritu Santo estaba ahí, el Consolador se encontraba ahí con él. Entonces Pablo decía: he sido atribulado por dentro, por fuera, por todas partes. Dios me consuela, y ese consuelo es para que yo consuele a otros. Eso es lo que pasa cuando estamos deprimidos y sientes el consuelo de Dios. El momento en que tú eres consolado por Dios y sales de tu depresión, estás recibiendo un certificado divino que te habilita para que tú puedas consolar a otras personas que pasan por depresión. Porque solamente la persona que ha experimentado eso puede hablar a otra persona con autoridad. Amén. Y puede decirle: sí, esto sucede, esto pasa, esto se siente, pero hay una salida. Si tú has perdido un hijo, estás habilitado para hablar a otra persona que está pasando por lo mismo. Si tú has perdido un ser querido, un padre, una madre, y estás viendo a otra persona así, tú tienes que ir a hablar a esa persona. ¿Te das cuenta? Es por eso que Dios nos hace pasar por esos momentos. De manera, dice el verso 5, que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios nos pone en la herida, pero Él mismo la cura, dice, la sana con su consuelo. Ok, ya estamos para terminar. Estamos en la parte de reflexión. Reflexionemos. Isaías 54 dice: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Escuche lo que nos dice el Señor: así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Qué tal? Así nos ama nuestro Padre. Ese es su amor. Su amor siempre es más grande. Amén. Más grande que nosotros, más grande que nuestra condición, más grande que el problema. Su amor siempre es más grande. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, sobre zafiros te fundaré, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Escuchen esos padres: se multiplicará la paz de tus hijos, no la paz del mundo, la verdadera paz que solamente la da Jesucristo. Eso será para ti y para tus hijos. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre maravilloso. Vamos a Isaías 54, 17, por favor, 2 diapositivas más adelante. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Esta es una de las grandes promesas de la Biblia, iglesia. Agárrate de ella. Esta es tu herencia, dice el Señor. Solo persevera, solo aguanta un poco más. Sigue adelante, porque tienes una herencia en el Señor. Y Dios no es deudor de nadie. Él cumple lo que dice. Amén. Y para terminar, Pablo exhortando a los tesalonicenses. Pablo, que había experimentado muchas cárceles, muchos azotes, muchos problemas. Y Pablo, mire lo que dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, los unos para los otros y para con todos. Entonces, mis hermanos, aquí estamos en comunidad, en iglesia. No estamos llamados a criticar a nadie ni a juzgar a nadie. Solamente estamos llamados a manifestar el amor
que recibimos nosotros mismos ese mismo amor a otras personas. Amén. Así que no te sientas condenado. Si te has deprimido, si alguna vez incluso has querido quitarte la vida, Dios te ama y no permitió que llegares a ese fatídico error que podía costarte una eternidad. No permitió. Si estás aquí, si estás con vida, Dios solamente quiere abrazarte. Dios solamente quiere decirte que te ama. Aún en lo alto, aún en lo bajo, Él te ama. Amén. Pongámonos de pie. Aún siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Él me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Él me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me deja.